Antes de empezar con la presentación del ciclo, os voy a comentar una información que nos han pasado del Centro Ágora. Había unos panfletos ahí, unos folletos ahí a la entrada, indicando que los días 3 y 4 de diciembre, en horario de tarde, me parece que es horario de 6 a 9, hay unas jornadas sobre educación para la paz para centros escolares. Son jornadas en colaboración con la Universidad de La Coruña, inscripción gratuita y nada, si queréis ir, solo tenéis que ir allí y anotaros, ¿de acuerdo? Teníamos unos cuantos folletos, pero se agotaron. Tengo yo este, por si alguien quiere echarle un vistazo después, pero en la web del Ágora y del Ayuntamiento de La Coruña podéis recabar más información. Bueno, pues, lo digo así muchos años, este más es un motivo de alegría poder continuar con este ciclo que iniciamos ya hace muchos años, Xavier y yo, y que ha ido creciendo con el tiempo en asistentes, en autoridad de los invitados que tenemos con nosotros y en participación del profesorado, ¿no? Tenéis el programa que estábamos repartiendo a la entrada y, bueno, ya veis un poco lo que intentamos hacer Xavier y yo siempre en este ciclo, ¿no? Lograr, pues, un equilibrio entre distintas representaciones artísticas, literarias, con un programa que pueda satisfacer a todas las personas que se acercan a escucharnos desde hace tantos años. Empezamos hoy, 28 de noviembre, con una sesión, yo creo que de auténtico lujo, con Enrique Vilamatas, y terminaremos allá por el mes de mayo, pues, con una sesión en la que tendremos con nosotros al poeta Juan Carlos Mestre y al músico y también poeta Amancio Prada. Y por el medio, pues, desfilarán distintos nombres, narradores, ensayistas, cineastas, guionistas, como Rafael Argullol, Leo Veigas, Xoán Abeleira, Diego Ameixeiras, Agustín Díaz Llanes, Agustín Fernández Mayo, etcétera, etcétera. No tenéis ahí el programa y lo podéis ver. Espero que sea de vuestro agrado, que sea un programa lo suficientemente plural y diverso, que satisfaga a todos y, sobre todo, que nos permita, con esta afluencia, esta participación vuestra y estas opiniones tan buenas que volcáis todos los años, a que podamos seguir, porque, bueno, cada año se hace a veces más complicado, aunque parezca que no, poder mantener un ciclo como este. Ya sin más, lo que estaba diciendo al principio, pues un lujo poder empezar un ciclo con un autor de la talla y de la categoría como es Enrique Vilamatas. Un autor que Xavier y yo seguimos ya hace muchísimos años, que yo ya lo había escuchado alguna vez en La Coruña y que desde hace algún tiempo queríamos tener aquí entre nosotros. Este año se han dado una conjunción de factores que hacen posible que pueda estar aquí y entonces, bueno, yo quería agradecerle fundamentalmente el que esté, pero también a Laura y a Elena, de Seis Barral, que siempre y muy amablemente pues colaboran con nosotros de forma muy grata, muy efectiva y muy agradable para nosotros, ¿no? Lamentamos que hoy no pueda estar ninguna de las dos aquí por motivos laborales, pero les agradecemos mucho esto, ¿no? Y también agradecer, pues, a mucha gente que colabora con nosotros, desde mis compañeros del centro de formación, el centro de formación que permite hacer esto, la UNED que nos cede este lugar para hacer el acto, a vosotros que estáis aquí y quizás por encima de todos ellos, a Xavier Soane, que ya lo he repetido muchísimas veces, sin su presencia el acto sería otra cosa. Pensad que este programa es un programa que está pensado, Xavier y yo, desde hace mucho tiempo. Ya cuando estamos con unas jornadas ya estamos pensando en las siguientes. Cada año nos quedan nombres ahí, siempre tenemos un banco de personas, de contactos, etcétera. Y entonces, bueno, inestimable y difícil de agradecer su colaboración en estas jornadas. Voy a ir muy rápido para no robar mucho más tiempo. Vilamatas nace en Barcelona, estudia periodismo y derecho. Tiene una primera etapa que está muy, muy ligada al mundo del cine.
trabaja en fotogramas, rueda 2 cortometrajes, trabaja en las revistas Boccaccio y Destino. Y hay un episodio curioso que además me recordaba una charla que estaba el otro día, que en 1971, estando haciendo la mili en Melilla, es cuando escribe su primera novela, que es Mujer en el espejo, contemplando el paisaje, que después, creo recordar, que aparece después con otro título, etcétera. En 1974 está en París, alrededor de 2 años, yendo y viniendo de París a Barcelona. Se comenta que en una guardilla, no sé si es verdad, que le alquila a Marguerite Duras, y aquí escribe su segunda novela, La asesina ilustrada. Una novela que, según algunos autores, como nada más ni nada menos que Roberto Bolaño, dicen que marca una nueva etapa, inaugura una nueva generación de narradores. En la década de los 80, Enrique Vila-Matas empieza a colaborar en prensa, que ya había hecho antes en el ámbito cinematográfico, en la sección de culturas del diario 16, en el magazine literario, en el diario El País, colaboraciones que continúan hasta hoy. De hecho, tenéis ahí al final, en el último, un artículo maravilloso que apareció en este mes de noviembre. Podríamos poner el que apareció también el día 26 o cualquier otro. Maravillosos los artículos, algo más que artículos, que aparecen en El País y que incluimos ahí uno de ellos, ¿no? El reconocimiento le llega en el año más o menos 1985 con una obra emblemática de la literatura española, que es Historia abreviada de la literatura portátil. Una obra a medio camino entre el ensayo, la ficción, y que ya apuntaba muchas de las características que serán comunes después en su obra, ¿no? A partir de aquí, títulos como Suicidios ejemplares, Hijos sin hijos, Lejos de Veracruz, El viaje vertical, y 3 libros que lo consagran ya definitivamente, que son Bartleby y compañía, El mal de Montano, que tenemos aquí, que se ha reeditado ahora, pues este mes ha aparecido la reedición en 6 Barral, y Doctor Pasavento, a los que una parte de la crítica engloba en una categoría que ellos hablan de las patologías de la escritura, ¿no? Vila-Matas ha combinado toda esta obra narrativa que estamos comentando con una obra ensayística, sobre todo ensayos literarios, que abarca títulos tan interesantes como El viajero más lento, El viento ligero en Parma, Perder teorías, etcétera, etcétera. Aunque realmente es muy difícil encasillar la obra de Vila-Matas, porque siempre sus obras fluctúan entre esas fronteras que van desde la narración, el ensayo, la biografía, etcétera, etcétera. En 2010 aparece Dublinesca, que nos habla de un editor en crisis, en Dublín, con referencias a Dublín, a Joyce, a Beckett, etcétera. Y ahora muy recientemente, en este año 2012, Aire de Dylan, donde ironiza sobre la productividad de la literatura. Enrique Vila-Matas está traducido a 32 idiomas y si es un autor plenamente reconocido en nuestra literatura, aún lo es más en la literatura extranjera. Ha recibido, pues, Rómulo Gallegos, el Ciudad de Barcelona, el Premio Herralde, el Premio de la Crítica, el Premio Fundación Lara, el Internacional El Samorante, el Internacional Mondelo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un autor plenamente reconocido en el extranjero. Esta semana, además, no sé si fue esta semana o a finales de la otra, su novela Dublinesca, pues fue la mejor novela del año publicada en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte, la inmensa suerte de tenerlo hoy con nosotros aquí. Muchísimas gracias, Enrique, por estar entre nosotros hoy. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias a vosotros. ¿Se ha oído? Sí, no, es que yo entendía que era tu turno, quizá. Pero que vamos a poner bien. ¿Sí escoitas? Sí. Es que queremos ponerte bien un pouco máis. Bueno, por un lado xa vedes, polo outro que queredes que vos diga, xa sabedes que as persoas reiterativas mandanas coa música a outra parte. Pero bueno, Javier e eu decidimos retornar con esta música e estaremos outro ano máis aquí con vos, que agradecemos a vosa presenza, o voso sacrificio de moitos. Se sabedes que moitos vides de moitos kilómetros, por certo, estes días están francamente desabridos, e sen vos isto non se faría. É un luxo e unha satisfacción, un prazer ter a Vila-Matas para comezar hoxe este ciclo, eu creo que moi intenso. E parafraseando unha obra del das moitas que ten, que se titula Historia abreviada de la literatura portátil, podíamos dicir que el de alguma maneira é unha historia e unha presencia ambulante
e portátil da literatura, porque é unha persoa dunha cultura excepcional, moi fora do común, non só no ámbito literario, unha persoa que viaxou e viaxa moito, non para, e realmente ten unha formación e unhas lecturas inmensas, como realmente pouca xente do mundo da cultura. E unha obra que funde a literatura e a vida. Neste sentido, todos estes personaxes del Montano e todos estes mundos que vai creando simbolizan moito esa relación entre o vivido e o ficticio, o fabulado, que nunca un sabe onde comeza un e remata o outro. Como dixo Javier, é un narrador, é un ensaísta, articulista, conferenciante, é un experto en literatura, e ademais que practica nos seus libros a hibridación absoluta de xéneros, unha mestizaxe total entre a ficción, o que é a novela, o plano narrativo, e o ensaio, o diario, as memorias, o artigo, a reseña, a biografía, o dicionario, o libro de viaxes. Con toda esta melé, el sabe crear uns discursos literarios moi orixinais, moi vilamatianos, que lle dan ese empaque, esa presenza e ese elevado nivel, esa extraordinaria originalidade da súa obra. É un escritor, polo tanto, moi proteico e moi simbiótico, moi de simbiose e de hibridación entre xéneros. Claro, todo isto demanda un moi alto grau de imaginación e tamén de presenza do autobiográfico, unha dimensión autobiográfica que nunca sabemos cando está xogando con nós, porque Vilamatas, que de entrada parece un home moi serio, un home que manexa moi ben moitos rexistros do humor e da ironía. Incluso, nalgún momento, case me parece que ten algo de galego, e non é así, que non ten nada en absoluto de galego. É un autor moi interesado, ademais, por toda unha serie de filóns da literatura contemporánea, como pode ser Robert Walser, Sebald, Magris, Pitol, que son autores tamén moi orixinais e moi interesantes e moi interxenéricos e que están planteando novas abordaxes e novos retos da narrativa. Entón, el tece todo uns laberintos, unhas construcións con conexións, con fíos, con recorrencias, con relacións que nunca sabemos realmente por onde vai sair a trama desa tea de araña ou laberinto que el construe, que é unha deriva e que ten moito tamén de paseo, pero paseo imaginario, como parafraseando tamén o libro del Paseo de Robert Walser, que tanto lle gusta, e que é un libro que moitos leredes e que, senón, recomendamos e do que podemos falar. Entón, con todo iso, crea un mundo vilamatiano e montanista que ten moitos fiéis internacionalmente, porque é un autor moi cosmopolita. Ademais, é un autor realmente que nos ensina moito, e está un lendo, sempre hai unha cita fascinante ou referencias á gran literatura. Por exemplo, ademais destes que dixemos, un Musil, Valéry, Kafka, Joyce, Borges, Céline, Nabokov, Gide, Jules Renard, os diaristas interesanlle moito, Hölderlin, Rimbaud, Montaigne, Emerson, Melville, Faulkner, Rulfo, Beckett, é dicir, xa é toda Celan, Peret, xa é toda unha constelación de nomes nese mundo de vasos comunicantes. Ten moitas obras espléndidas, pero, entre outras, pois son moi lidas, ademais das que comentamos, por exemplo, a de Barleby, a Viaxe Vertical, que a min me parece unha novela fascinante, ademais unha novela moi para o tempo actual, porque é a historia de alguén que de repente se queda, podíamos dicir, en linguaxe informal, colgado na vida, neste momento se está quedando colgada moita xente, entón ten que renovarse totalmente para sair a flote e sobrevivir. Nese sentido, é unha novela moi do noso Ceigais. O Doutor Pasavento é unha obra potente, grande, fascinante, Montano, e un autor tamén que conectou moi ben con certa tradición latinoamericana, como os Bolaños, Pitol, os Piglia, dentro unhas temáticas que, ademais da vida e da literatura, porque el literaturiza a vida, outorgalle vida á literatura, están os temas do eu, da identidade, da viaxe, a soidade, a confusión, o desnortamento do mundo contemporáneo, a memoria, o tema do abandono de escribir, do abandono de escribir, que é un tema moi recurrente, ou tamén as patoloxías da literatura, son temas moi presentes nel. O tema da lectura, hai unha cita del que me parece moi boa, di:
en algún momento. Hai días en que le recomendaría ler a Mis peores enemigos. Entón a obra del constitúe un friso que realmente é unha defensa do pensamento e da cultura que o insire na mellor tradición humanista do noso momento, onde acaban de darlle precisamente o Premio Nacional a un humanista, un home tamén adrados do mundo grego, e realmente que os que nos mantén un pouco contra a barbarie a que estamos enfrontados, que mantén eses valores que, de unha maneira moi xuxanes, chamamos do espírito, os valores da cultura, da liberdade, da imaginación, do soño, da fantasía e da literatura, dos letraferidos. Hai unha búsqueda da existencia, unha búsqueda da razón das cousas, aínda que tamén o absurdo do vivir está. E digamos que Vila-Matas eu creo que é un enfermo da literatura que a nós nos cura da cegueira, da ignorancia e da estulticia que presiden tanto a nosa realidade, porque a súa obra é unha crítica da realidade. A todo isto pódeselle somar, para rematar, unha obra moi metaliteraria, ten moi elevadas doses de metaliteratura, porque el sabe facer eses cócteles extraordinarios de combinacións sempre imprevisibles, e logo é unha reflexión moi profunda e a veces un xogo sobre o que é a arte de escribir. Agradecerlle que estea hoxe aquí con nós e pasarlle a palabra. Sí, buenas noches. Bueno, efectivamente, algo gallego sí que soy, porque siempre soy del lugar donde estoy. Es decir, que por eso quizás ha habido la tentación de pensar que tenía un punto gallego. Por eso soy, cuando estoy en Argentina, el escritor más argentino de los escritores españoles, dicen en la prensa argentina. Pero si lo mismo ocurre en Portugal, que dicen el escritor más portugués de los españoles, entre Portugal y Argentina hay muchas diferencias, de modo que la explicación que he encontrado es este hecho, de que yo soy del lugar en el que estoy. Me refiero a que me sitúo donde estoy y allí soy. No trato de asimilar el lugar. En lugar de encontrarlo extraño porque no se parece al mío, intento que el extraño sea yo, que por algo he llegado recientemente. Tantos nombres de escritores, parece entonces que haga lo que algunos enemigos de mi obra hablan de metaliteratura, como quien dice algo despectivo. Los enemigos son fantásticos porque son el motor de mi obra. Me han permitido siempre seguir escribiendo. Si no tuviera enemigos no escribiría. Siempre escribo contra algo, además, de modo que me van perfecto. Pero no soy exactamente metaliterario. Utilizo la literatura igual que los escritores de serie negra utilizan la ley seca. Es decir, mi ley seca es la literatura. A nadie reprocha a los escritores de serie negra que tengan de fondo el tema de la ley seca, y en cambio a mí me reprochan que sea la literatura el tema de fondo. Pero aprovecho el pretexto de la literatura para hablar de todo lo demás. A estas alturas he hablado prácticamente de todo de mi posición ante el mundo, mi visión del mundo, y todo está en esos libros, en los que efectivamente hay citas literarias, pero no solamente esto, sino también hay lo demás. Es decir, todos sabemos qué es lo demás. El paso del tiempo, la vida, el amor, la muerte, los temas de siempre de la literatura. Curiosamente, claro, los años han ido pasando y la obra ya es obra. Ahora se ha ido formando poco a poco y ni yo sabía qué era lo que estaba haciendo, pero ahora la perspectiva ya es bastante difícil de modificar. Y me interesa, por ejemplo, lo que ha dicho en México el crítico Christopher Domínguez Michael, que ha hablado de que lo que he ido creando con el tiempo ha sido un canon literario de autores, todos estos autores que ha nombrado aquí Javier Seoane, un canon literario diferente del canon oficial de autores, al modo, salvando diferencias por supuesto, con el canon que fue creando Borges, también a través de la ficción. Es decir, que yo he ejercido de crítico literario a través de mis ficciones, lo cual no es usual ni corriente. Y quizás a veces esto no se ha entendido por algún crítico también, naturalmente. Porque en realidad no es que haya usurpado el papel del crítico, pero sí he establecido un canon literario, que es una labor propia del crítico, para a través de la ficción,
plantear una familia literaria distinta de la que teóricamente es la familia del canon oficial en la actualidad, un canon de autores que se suponen importantes, mientras que yo ofrezco autores supuestamente menos importantes, a los que elevo a una categoría superior en la medida de mis posibilidades, como ha sido el caso conocido de Robert Balser, por ejemplo. Es decir, resumiendo, que he ejercido de crítico literario dentro del espacio de la ficción. Eso explica que el tipo de narrativa que hago se acerque más a estos autores que ha nombrado en primer lugar Seoane, por ejemplo, Magris, Sebald, Sergio Pitol, por la mezcla entre ensayo y ficción. Por otra parte, la mezcla entre ensayo y ficción tampoco tiene tanto de raro. En mí es una necesidad, pero además no es un invento de ahora. Basta que veamos, por ejemplo, Marrakech, los ancestrales contadores de historias, los que están al lado de una serpiente, cuentan una historia en la plaza central de Marrakech. Yo los he visto y no he entendido nada porque no sé lo que cuentan, pero la serpiente se mueve un poco, ellos cuentan algo y sé que cuentan una historia y luego se detienen y reflexionan sobre lo contado y acaban haciendo un cuento moral. Es decir, que la historia tiene unas consecuencias que se reflexionan moralmente sobre lo que se ha contado. Esto, que es más antiguo que Marrakech casi, no deja de ser pues una mezcla de ficción y ensayo. De modo que hasta en el fútbol, perdón ustedes, pero hasta en el fútbol vemos el partido y luego lo comentamos. La gente ve el partido pero no tiene bastante con la hora y media y se dedica luego a reflexionar sobre lo que ha pasado. A esto me refiero. Ya nos entendemos ahora. La primera etapa de mi obra me dediqué a narrar simplemente. Es la época de suicidios ejemplares, de hijos sin hijos, de libros narrativos. La segunda etapa es una etapa que se parece a la etapa del segundo Quijote. Es decir, me dedico a hacer metaliteratura porque reflexiono sobre la etapa anterior. No porque yo decidiera esto, porque lo hice sin darme cuenta. Pero varias personas han percibido que es un comentario metaliterario de la primera parte. Por lo tanto, estoy desde hace tiempo en la segunda etapa del Quijote. Esa etapa en la que el Quijote mismo, Cervantes mismo habla del Quijote, que es el primer tomo. Y yendo más allá, estoy ya en la tercera etapa, porque claro, la segunda ya la di por terminada hace tiempo. Va a tener una etapa más complicada, que se sabrá cuál es, si algún día llega a su final, y según cómo, pues si mi final es próximo, a lo mejor me quedo en 2 etapas en lugar de 3. Pero esa tercera etapa es una tercera etapa en la que busco a través de la ficción, más que nunca, hay una búsqueda de la verdad a través de la ficción, no de la realidad, porque la realidad es siempre subjetiva y personal. Y busco pues la verdad a través de la ficción. Es curioso porque la ficción parece lo más alejado de lo que diríamos que puede ser la verdad, ¿no? Sin embargo, muchas veces a través de una ficción es más posible investigar la verdad, que siempre es relativa o siempre, si ustedes quieren, es parcial. La verdad se compone de muchas verdades parciales, pues la busco a través de la ficción. En esta etapa es una etapa de búsqueda, en realidad, de una mayor incluso autenticidad. Es una etapa, digamos, de edad tardía, es una etapa de intento de madurez, de sondear sobre lo que he hecho, recuperar algunas ideas pasadas y profundizar en ellas si es posible, y también de extrañarme ante el joven que fui y tratar de superarlo. Es decir, esta es la ambición máxima. Por lo tanto, ahí también estoy embarcado en una aventura difícil y complicada, en un reto en el que naturalmente no se sabrá qué ha ocurrido hasta que yo desaparezca, imagino. Entonces ya no sabré qué es lo que hice, ni me interesará, supongo, ya no importará. Sí, vamos a ver, estáis bastantes de pé, escoitas? Sí, hai algúns sitios polo medio, non moitos, pero de todos modos unha serie de persoas poderedes sentarvos, se queredes. Sí, mira, un tema que está moi presente en tu obra
es ya en este folio tercero, el inicial, en el mal de Montano, hay aquí un fragmento precioso, con gran fuerza, a comienzos del siglo XXI, como si mis pasos llevaran el ritmo, y se habla un poco de la muerte de la literatura. Es decir, ahora que se habla un poco a veces del fin de la era verbal, del eclipse, o por lo menos el diálogo de la palabra, del logos tipográfico con las nuevas emergencias de la cultura visual y audiovisual, era para preguntarte este tema en tu obra, el tema este de la muerte de la literatura, del final de la literatura para ciertos autores, que es como si les acabase la voz, y de las patologías de la literatura, que son temas que aparecen mucho en tu obra. Claro, este tema es muy engañoso, porque el que lo entiende literalmente cree que yo hablo de la muerte de la literatura porque estoy hablando de mis propios límites, como si contara cuáles son mis propios límites. Y es un poco todo lo contrario. Por ejemplo, en Dublinesca hablo del entierro, del funeral de la literatura de altura del siglo XX, y le hago un funeral en la novela dublinesca, pero en realidad es un funeral engañoso, porque con la excusa del funeral lo que hago es revivificar a la literatura misma. Es decir, es como contar que no puedo escribir para escribir, porque lo cuento escribiendo. Es decir, lo negativo engaña muchísimo porque conduce a lo positivo en ese sentido. Puedo decir que no tenemos futuro en la literatura, pero precisamente porque no tenemos futuro, lo tenemos, gracias a que podemos decir que no lo tenemos. Y podemos escribir desde las ruinas de la propia literatura. Hablo desde la conciencia de mi época, de la década en la que nos encontramos, del presente mismo, sin futuro, pero con un presente enorme. Y ese presente es todo lo contrario piensa lo contrario de que la literatura esté acabada, sino que trata precisamente de reanimarla desde el momento en que enuncia que está acabada. Dicho de otra forma, en términos no futbolísticos sino musicales, aquella canción colombiana que dice ¿dónde estaba el muerto? Resulta que el muerto no estaba muerto, se había ido de parranda. Pues lo que ocurre aquí es que lo que hago normalmente es dar por terminado incluso a un personaje al principio de un libro para reanimarlo. De alguna forma le doy una segunda vida cuando ya estaba acabado. Una segunda vida para la literatura, una segunda vida para reanimarse en una situación siempre difícil. Sí, que además este es un tema, también conectado con de la muerte del arte, y el tema de los límites del lenguaje al que han llegado las distintas artes en el siglo XX es un tema muy de nuestro tiempo. Es decir, es el caso de Malevich, el caso de Oteiza, cuando llega a un punto que dice me quedé sin escultura en las manos, y demás, y también en el mundo de la palabra. Tú mismo has comentado en alguna ocasión, has abordado el tema de Paul Celan. Pensemos también en Pizarnik, Alejandra Pizarnik, que se va adelgazando su discurso hasta que también se suicida, ¿no? Es que no podemos ser naif, quiero decir, yo no puedo simular que no sé que, por ejemplo, no se puede decir ya te amo, porque si tú dices te amo, yo creo que tienes que añadir te amo como dirían en una novela de Corín Tellado. Esta sería porque el te amo en sí está desgastado. Es decir, no es que esté muerta la frase, pero está tan desgastada que tienes que reanimarla con un sentido irónico, si tú quieres, o paródico, pero para que la frase tenga más fuerza. Entonces hay un distanciamiento por mi parte, claro, cada vez porque sé que está desgastadas las palabras, desgastado y escrito todos los libros, por otra parte. Eso ya lo sabía también Mallarmé, y por eso también mi obra plantea un retorno al modernismo, un retorno que es imposible. Pero en todo caso, en esta etapa última en la que me encuentro, lucha un poco contra el posmodernismo de alguna forma para intentar enlazar con lo que es imposible, que es el modernismo. Con un retorno, porque hemos roto puentes, me refiero. Hemos roto puentes y el posmodernismo se lanzó a una aventura que iba creyendo solamente en el progreso y pensando que se superaban etapas anteriores. Y naturalmente ahora parece más inteligente regresar un poco a lo que se ha rechazado, porque en realidad no hay que despreciar nada de entrada,
sino lo contrario, saber recuperar lo que hemos olvidado. Sí, estoy recordando a comentar esto, un pintor gallego, Leopoldo Nova, que también trabajaba muy en las lindes, superficies muy monocromas. Él hablaba a veces de la sensación de estar en una situación, al alejarse tanto de la tradición y hacer una ruptura tan radical, la sensación del muñeco de dibujos animados que va corriendo y llega a un punto en que no hay ya camino y acaba cayendo, ¿no? Quizás es un poco esto, ¿no? Que necesitamos de alguna manera hacer relecturas cada vez nuevas de la tradición desde la perspectiva del momento presente. Sí, bueno, yo lo descubrí, por ejemplo, cuando estaba en París, en el 74, el dibujante Coppi era un gran autor teatral. Y en aquella época, pues, yo lo frecuentaba y asistí al estreno de una obra suya, no recuerdo el título, pero él la interpretaba él mismo y era el último animal y ser humano que quedaba en el mundo. Era una rata. La rata la habían enviado al espacio y volaba en un cohete hacia el espacio. La situación no podía ser más límite, porque él interpretaba a la rata. En una situación de este estilo, era la primera línea de lo que había escrito. Yo muchas veces he partido de una situación límite, colocar a alguien en una posición muy difícil, tan difícil que ya no tenga aparentemente posibilidad de salida alguna. Y entonces, todo el relato o la novela que yo hago, busca precisamente encontrarle una salida a esa situación límite en la que he situado al pobre personaje. Naturalmente, cuando acaba el libro, el pobre personaje se encuentra mejor situado que al principio. Siempre ha mejorado un poco. Y eso ya es un alivio para él y para todos. Parto de esta idea de la situación límite. En una ocasión me dijo Adolfo Bioy Casares, al que tuve la suerte de conocer en Buenos Aires, me habló de que la inteligencia servía para que cuando estás atrapado por completo en una habitación, pongamos sin salida, encontrar el agujero, agujerito, huequecito o boquete por el que saber escapar. Para eso serviría la inteligencia, para escapar de las situaciones de las que somos presos mentalmente. La literatura tiene mucho de esto. El propio Bioy Casares escribió Plan de evasión, que es un libro que ya el título indica que es alguien que planea escapar de algo que le tiene atrapado. Y los libros, por ejemplo, a partir de Bartleby y compañía que he ido escribiendo, me han conducido siempre a situaciones finales que parecían que ya no podía continuar escribiendo. Muchas veces ha sido buscado esto. Lo he llevado hasta tal extremo que no me ofrecía posibilidades después ya de continuar. Durante un tiempo deambulaba pensando que no podía continuar la obra, pero buscaba la manera de continuarla. Precisamente cada vez me he establecido un reto mayor para poder seguir, pero sin ese reto, ese peligro, no sería capaz de escribir. Por lo tanto, la obra nace de la necesidad de buscar, de ir a callejones sin salida para encontrar la salida del callejón. Y también eso se puede aplicar a toda la situación de mi novela en relación con la muerte de la literatura. Efectivamente, estamos en un momento en el que parece que se ha escrito ya todo, pero al mismo tiempo hay gente que escribe muy bien y que están vivos actualmente en el mundo. Entonces también, cuando se dice, no, es que ya no están los grandes, no está Thomas Mann, no está Shakespeare ni Cervantes. Sin embargo, yo diría que hay unos 10 autores como mínimo impresionantes que en el futuro serán enormemente valorados, ¿no? Y entonces también quiero decir esto para que se vea que de negativo tengo poquísimo. Más bien, cuanto más información poseo y más sé, más me doy cuenta de que la etapa en la que nos encontramos es extraordinaria, hablando en términos literarios. Otro asunto es que la industria del libro y los lectores han descendido bastante en cuanto a ambición. Y pongo como prueba algo que me pasó en el viaje que hice la semana pasada cuando me dirigía al Festival de Cine de Estoril, que en el aeropuerto de Barcelona buscaba un libro para leer en el viaje y se me ocurrió, recordé que habían publicado las cartas de Coetzee a Paul Auster y de Paul Auster con Coetzee, que era reciente, y pensé que tratándose de un escritor como Coetzee y de Auster, que son muy mediáticos, pero además Coetzee yo creo que es el mejor escritor vivo contemporáneo, posiblemente, si no uno de los 3 más
más importantes del momento, pensé que lo encontraría, y efectivamente lo encontré, pero tardé 5 minutos porque estaba en el suelo. Entonces pensé, nada más claro que esta posición en el suelo del mejor escritor contemporáneo, es decir, vivo. Está, que ya es mucho, porque es algo mediático y ha tenido el premio Nobel, lo que ustedes quieren, pero está colocado en el suelo. Estuve recorriendo una hilera continua de bestsellers y de libros absurdos, y al final estaba, que ya es mucho. Creo que esa posición geográficamente es donde está la literatura de altura en la actualidad, provocado pues por la industria y por la necesidad de vender y por la necesidad de vender, es decir, y sobre todo de que se entiendan las cosas, que son una de las manías mundiales para la literatura más negativas que existen. La idea de que se ha de entender lo que se dice en la contraportada de los libros, que también es un lamentable error, ¿no? Porque se va rebajando con la excusa de que no se entiende. Al final la gente escribe para ser entendida únicamente, y se entienden demasiado. Lo que entendemos es lo que ya sabíamos perfectamente, ¿no? Es como un político que repite 30 veces lo mismo. Enrique, recientemente hablabas ahora de las cartas de Coetzee con Auster, que hablan también y abordan ahí el tema de Philip Roth, que es uno de los autores que ahora ha dicho que no va a escribir nada más. Y hay algún otro autor, ¿no? Recientemente tenemos algún autor muy conocido que ha hecho unas declaraciones. No se oye. Recientemente, no sé. Parece. ¿Sí? Escoita, ¿Sí? ¿Ahora? Sí, se escucha. Oye, sí. Bueno, hablaba de Philip Roth, que de los que algunos consideran que también es uno de los mejores autores vivos, pero también Imre Kertész, lo pronunció muy mal, ha dicho que no va a escribir tampoco ninguna obra más, ¿no? No se oye, Javier. No, ¿sí? Es que me miras a mí, entonces no. ¿Y ahora me escucháis? Sí, ahora vale, sí. Bueno, hablas. Vale, disculpad. Es que el mío además funciona peor, que el de los dos. No es verdad. No, bueno, le estaba preguntando porque hay un autor como Philip Roth que ha dicho que no va a escribir nada más, pero hay un autor como Imre Kertész, que yo creo que tú admiras mucho, que también ha dicho que no va a escribir nada más, ¿no? Y tú que has abordado este tema en tu obra, ¿cómo ves este silencio narrativo? Hombre, no son sé. casos distintos, ¿no? Me imagino yo entre Philip Roth y sí, son distintos. Yo agradezco que no me hayan reclamado mucho para opinar sobre esto, ¿no? En la prensa nacional, porque de repente descubrieron que era un tema y hicieron reportajes sobre esto, y habría sido muy molesto para mí que me consideraran un especialista en el tema, ¿no? Ya bastante que me persigue este libro. Porque es el más conocido de los que he escrito, y no necesariamente el más bueno, pero el que tiene más suerte. Y desde luego el caso de Kertész me hace gracia porque, no sé, voy a contar una anécdota simplemente, pero una vez fuimos a Hungría, 4 escritores, 2 españoles y 2 argentinos, invitados a Budapest, y éramos a Mendoza, Andrés Neumann, muy jovencito, Rodrigo Fresanio, y teníamos que actuar en el Museo de la Literatura de Budapest, y teníamos un presentador. Hablo de hace muchos años, hace 15 más o menos. Teníamos un presentador. Íbamos hablando los 4, los 2 españoles argentinos, entre nosotros y nuestras historias y cosas, hasta que alguien, Mendoza, dijo, bueno, tendríamos que ocuparnos del señor del señor que nos tiene que presentar, ¿no? El húngaro. Ay, es verdad. No, como siempre, no. Cada uno, bueno. Total, que este hombre que nos presentó, iba a ser premio Nobel al año siguiente. Era Imre Kertész. Como no lo sabíamos, lo saludamos, por suerte, atentamente. Tuvimos el detalle de saludar al premio Nobel del año siguiente. Pero incluso yo le reproché una cosa que dijo, porque él dijo que habían sido mucho más infelices los poetas húngaros que los escritores españoles que habían sido igualmente infelices los escritores húngaros que los escritores españoles bajo Franco. Y bueno, a mí me parecía que había ciertas pequeñas diferencias, porque en la Barcelona de los años 60
estaban García Márquez, Vargas Llosa, escribían con una libertad que no tenían los escritores húngaros. Así que le reproché el error y en nombre de, como escritor barcelonés, hasta corregí al futuro premio Nobel. Bueno, era solo una anécdota, pero ese día empecé a apreciar mucho a Kertész. La misma humildad con la que se acercó al acto y a ser presentador de 4 señores que llegaban bastante chulos, yo creo, de su país, ¿no? Y por eso lo leí y lamento más incluso que Philip Roth, porque Philip Roth ya lo he leído suficiente, creo. Pero lamento que Kertész no continúe. De todos modos, el tema de los silencios de los escritores ha acabado alcanzándome, es decir, porque cada vez que me quedo callado pienso que soy un Bartleby, es decir, me persigue a todo momento. Y además porque todos mis libros acabo volviendo a pensar en ellos y a entender mejor lo que habría podido hacer y no hice. Es decir, eso es uno de los motores de la literatura, de escribir, que nos mantienen, tratar de mejorar tratar de hacerlo mejor que lo hemos hecho en el libro anterior. A veces se persigue el mismo tema en varios libros, como el colegial castigado a repetir 100 veces la misma línea, ¿no? De caligrafía hasta que la aprende. Y ahora sí que me he perdido todo por intentar justificar lo que quería contarles de Kertész. Bueno, pero también hablabas leía yo de una novela tuya, Impostura, del año 84, cuando hablas quizás de la reescritura, la revisión, cómo ves esa primera etapa de tu obra, que leía yo unas declaraciones que hacías un día, que decías que harías otra cosa ahora, que es una novela que tenía muchos elementos para hacer algo distinto de lo que habías hecho, ¿no? Que probablemente, yo no sé, lo leí en una entrevista que te hacían en Quimera, me parece. En Impostura tenía una trama muy buena, que muchas veces esa trama no la tengo, y que quizás desaproveché las posibilidades de la trama, pero bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que con el tiempo he pensado en volver a escribirla y creo que está mejor como me quedó. Porque pienso que, por mucho que ahora sepa mejor tratar el tema, a lo mejor está muy bien tal como estaba, tan fresca en su manera de desaprovecharlo. Esta es la reflexión del tiempo. Claro, la sensación siempre que tengo es la de que años después de haber publicado un libro, vuelvo sobre él y me doy cuenta de que el libro tenía unas posibilidades que desaproveché, era más profundo el tema de lo que había pensado. Pero eso es lógico porque significa que he vuelto a pensar sobre el libro, ¿no? Y todo esto habla en realidad de la insatisfacción de cualquier escritor. Por eso los escritores siguen escribiendo. Salvo que sean muy idiotas, nadie cree que ha hecho el libro de su vida y todos continúan. Por otra parte, todos viven bajo la neura, cuando son verdaderos escritores, de si, por ejemplo, alguien se acerca y les dice, su primer libro me gustó mucho y han escrito 30 libros, comprenden que piensan que les están diciendo que fueron de capa caída desde el primer libro, ¿no? Y ya sabemos que no necesariamente es esto. A lo mejor aquella persona solo ha leído un libro. Yo he leído de Philip Roth solo 4, ¿no? Pero pasa un poco, ocurre esto. Son angustias de la escritura, ¿no? Por eso se dice que cada vez que iniciamos un nuevo libro, estamos desnudos ante el futuro y no vale nada de lo que hemos hecho antes. Es decir, nos volvemos a jugar y necesitamos que eso esté a la altura de lo que conseguimos en alguna ocasión. Esto lo dicen también en el mundo del fútbol, ¿no? Que equipos triunfantes no les sirve de nada el año anterior haber ganado 5 copas o 6, es decir, tienen que empezar de cero, porque si no va bien en 10 partidos, el pasado glorioso no sirve de nada. Y eso es un encanto también de la escritura, pero también la constante insatisfacción de pensar de que no se ha hecho, no se ha estado a la altura de lo que se podría haber conseguido. Eso también obliga a ser muy ambiciosos en lo que nos planteamos. Tratar de llegar muy lejos sabiendo que caeremos más bajo, ¿no? Y porque el que intenta caer bajo va a caer bajísimo, entonces es mejor plantearse grandes retos y luchar por ellos. Sí. Bueno, son infinitos los problemas de los escritores, sobre todo
a estas horas de la tarde, que son las horas en las que yo temo más porque oscurece. Y en el aire de Dylan se habla del atardecer, esta frase de Scott Fitzgerald: cuando oscurece, todos necesitamos a alguien. Una vez colocada esta frase en mi libro, ahora desde entonces, cuando oscurece, esté donde esté, siempre me acuerdo de la frase. Enrique, pero tengo entendido que muchas de las citas, bueno, es uno de los motivos de Aire de Dylan, ¿no? Esta frase que busca denodadamente el personaje de quién es realmente esa frase durante la obra, ¿no? Durante Aire de Dylan. Pero creo que tú muchas de las frases, algunas de las citas que haces son inventadas, ¿no? Que eso debe ser complicado también para tus editores, para muchas citas más que utilizas, ¿no? Sí, claro, más de la mitad de las frases como mínimo son inventadas, las citas, sí. Alguna vez ha habido algún problema divertido, por ejemplo, en Dublinesca, la traducción al inglés me planteó un problema inédito, porque sin darme cuenta había introducido una frase mía dentro de un monólogo del Rey Lear de Shakespeare. Y no lo hice a propósito, es decir, para lo que quería hacer, para unir un párrafo con el otro, la frase de Shakespeare me servía si añadía una palabra que me permitía enlazar con el siguiente párrafo, y aquello tenía una coherencia. Entonces lo hice sin querer. El problema está en que para una traducción inglesa es como traducir a García Lorca, como un húngaro que escribe sobre García Lorca y cambia a las 5 de la tarde por las 4 de la tarde. Por lo tanto, la traductora inglesa me pidió que teníamos que hacer. Le pedí enseguida que quitara mi frase. Pero claro, al quitar la frase perdió coherencia la historia, la trama, el enlace entre un párrafo y otro. Pero este ha sido uno de los problemas menores. Las citas, desde que dije que las invento, la gente cree que todas las invento. Los lectores piensan que todas están inventadas. Entonces esto me permite también mucha tranquilidad a la hora de inventar nuevas frases. Cada vez he perfeccionado mejor el estilo. El martes, ¿era ayer? ¿Era ayer? No. Sí. Bueno, ayer en El País publiqué un artículo que la primera frase era de Raimon Queneau. Cada vez que empiezo una novela, me gustaría que me la terminara limpiabotas. Bueno, esta frase creo que no la dijo Raimon Queneau. Pero si la digo yo, como primera frase queda como alguien que le gustan los limpiabotas, que no es mi caso. Es decir, que no trabajo con limpiabotas, no me limpio las botas, vamos. Así que, en lugar de ponerla como mía, se la puse a otro, que no va a poder protestar, y seguí adelante en el artículo. Todo este tipo de juegos me divierten muchísimo, y también el malentendido, el equívoco, la protesta. Mi artículo anterior hablaba del descubrimiento de caminar. Caminar es fantástico porque además es lo único en lo que nadie te vende nada, porque no hay nada que vender. El agua nos la venden, si corres con la ropa deportiva. Caminar es barato, es gratis. Caminar sirve para pensar. Entonces explicaba que había descubierto que andaba cada vez más. Entonces ya hubo una nota en El País Digital diciendo: ahora descubre que caminar es... Yo pensaba, pero qué absurdo, porque en la penúltima línea yo decía que estaba sentado en un sillón y imaginaba que caminaba. De modo que yo había pensado que quedaba claro que a mí no me interesa nada caminar, aunque sea gratis. Naturalmente, estos equívocos animan a veces algo que es a veces más dramático, que es lo literario, la literatura. O sea que, ojo, entonces, escoita, sí. Ojo si se cogen citas de las citas que a su vez cita Enrique Vilamatas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Yo dije que caminaba, pero como en las novelas los personajes dicen cosas. Dicen, me gusta caminar, pero el que dice esto lo dice un personaje. Entonces, cuando escribo el artículo, también soy una figuración del yo diferente. Establezco una voz que habla, que no necesariamente, aunque sea el articulista, tiene que ser la mía.
y pongo en marcha otro discurso más. Por eso digo que queda, por si alguien se lo pregunta, queda para mí justificado que invente voces, incluso cuando se supone que hablo yo. Y siempre lo invento sin traicionarme demasiado a mí mismo, claro. Sí, decía. Mira, Enrique, yo quería preguntarte una cosa. Un poquito alto. Estoy leyendo en esta media hora de introducción que tuvimos aquí, estuve releyendo el Teorías y fíjate, las 5 tesis de la literatura del siglo XXI se parecen mucho a las que a la teoría de Benet en Expiración y el Estilo, ¿verdad? No lo sabía, de verdad. He leído el libro además, pero... La última que dice, la conciencia de un paisaje moral ruinoso. Puede ser, pero ¿tú crees que es de Benet? No. No, porque en Expiración y el Estilo, sí. La teorética que monta Benet sobre sí. La Expiración y el Estilo, como si estuviese influenciado usted por la teoría de Benet. Bueno, vamos a ver. Sí, Juan Benet como escritor me ha interesado mucho por lo que significa su ruptura de estilo, sí, en la literatura española. En este caso, sí. Sí, no, contra Benet nada, desde luego. De los pocos escritores españoles contemporáneos que realmente son indiscutibles para mí, sí. ¿Tú tienes un blog? Sí. Entonces se hace quién eres. Sí. Esto es muy emocionante. Sí. Tú eres sí. Tengo las 4 ideas de la entrada de la taberna, de la picaresca, tal, el rollo del show. Y justo acabo de leer esto, lo veo, y me quedé un poco, quería comentártelo, pero además, aprovechando que hablamos de Benet, ¿cómo te defenderías contra la frase de Benet cuando le decía a todos sus colegas que escribir sobre yo era una mariconada? Escribir sobre el yo era una mariconada. La autobiografía, sí. No veo por qué tengo que defenderme. Yo utilizo un yo figurado. O sea que no creo que me ataña por ningún lado. No me atañe. Sí. Sí, yo creo que el tema del yo en Vila Matas es muy complejo tanto en los libros como en la realidad, porque hay muchas personas que se quejan de no saber nada de mí. ¿Dónde está el yo? ¿Quién está emitiendo? Y no saben nada. Uy, ahora alguien pretende saber algo. Sí. No, que mucha gente dice, pero bueno, en realidad, ¿tú quién eres? Efectivamente. Esto puede ser que sea el que está en los libros, en la totalidad de los libros, pero se sabe poco. Así que no utilizo el yo porque luego, si no, utilizaría la tercera persona. Pero es una tontería, además, algunas teorías sobre que hay que escribir en tercera persona, porque el yo es decadente, o el yo es burgués, o el yo es egoísta. Yo creo que hay que utilizarlo, el yo o el él, o el tú, como cuando quieras y cuando te apetezca y te vaya bien para lo que has de contar. El yo en Nabokov precisamente es un yo falso totalmente, porque el que cuenta dice yo cuento tal cosa, pero todo lo que cuenta en Pálido Fuego lo cuenta un loco, que lo descubrimos hacia la mitad de la novela. En Nin, otra novela suya, lo cuenta el médico del personaje, lo sabemos al final, pero todos además son narradores de los que hay que desconfiar por completo, porque igual que el de Lolita, son narradores que engañan al lector porque están contando una historia que no es la que tendrían que contar. Por lo tanto, el yo también depende de cómo lo emplees. Sí, había aquí otra palabra pedida. Un poquito alto, sí. Precisamente sobre el artículo que comentaba de Botas. Bien. Como ahora ya no hay limpiabotas, ¿a quién podríamos consultarle para poner el final a un libro? O bueno, un poco sobre lo que hablaba también en ese artículo. Yo me imaginaba que el limpiabotas salía en la novela, ¿entiendes? Es decir,
Entonces, Sí. el personaje de Limpiabotas es un personaje más que aparece en la novela, que es secundario, y le dices, oye, ¿cómo termina la novela? Pero Sí. no porque sea Limpiabotas, sino porque aparece en el libro. Y es un personaje secundario que a lo mejor tiene la última palabra. ¿Y cómo se afronta el final? Porque hablaba un poco de la dificultad esa de acabar. Le gustaban los diarios, porque no se... fin. Bueno, un poco como terminar realmente un libro, ¿cómo se lo plantea? Bueno, después de tantos libros ha habido muchos finales distintos, ¿no? La primera vez que tuve una gran sorpresa con el final fue con El mal de Montano, el libro que ahora se reedita, que lo publiqué hace 10 años. El mal de Montano, por su estructura, no tenía final. Pero para mí la sorpresa fue cuando me di cuenta de que había organizado una estructura narrativa que, para que comprendamos un poco, se parecía al proceso de Kafka, sin que yo fuera consciente de esto. Pero el proceso de Kafka, si no es porque muere el personaje de Josep K., no tiene final. Son escenas, igual que el Quijote. El Quijote acaba porque lo mata Cervantes. Porque en realidad no tiene final, son episodios y episodios y episodios, siempre continúa. Borges comentó que a Cervantes le tembló el pulso al matar al pobre Don Quijote, que su frase, la frase en la que dice que Don Quijote se murió, es abrupta, como si le hubiera molestado matarlo, y se nota que está mal escrita. En el caso del mal de Montano me costó muchísimo encontrar el final, porque no tenía final, pero fue una sorpresa muy agradable, porque nunca había vivido esta experiencia de llegar a una estructura distinta de las que había utilizado hasta entonces, y tan que daba la impresión de que aquello no acababa jamás. Entonces conduje a Montano a una carretera perdida, donde se movía solo, en un plano poético fuerte que le conducía hacia una montaña, y subía a la montaña para encontrarse ahí arriba a Robert Musil y establecer una conversación con Musil en lo alto de la montaña. Y ahí me paré, porque entre otras cosas pensaba en continuar con el diálogo entre los dos en lo más alto, en la cumbre del mundo. Pero me di cuenta de que no sabía conversar con Musil, que no estaba a la altura, y entonces fue una manera de encontrar el final. Todo esto de la montaña venía además de una invitación que me hicieron. Siempre las invitaciones raras me llegan de Suiza. La última fue la del Congreso del Fracaso, que me invitaron a un congreso sobre el fracaso, y que aparece en el comienzo de Aire de Dylan, mi última novela. Y todo el mundo cree que me he inventado el comienzo, que me invitan al narrador a un congreso sobre el fracaso. Pero fue así porque me invitaron en la Suiza alemana a este congreso. Los mismos, y no pude acudir porque tenía un compromiso, pero el congreso tuvo lugar. Y son los mismos que ahora han leído el libro y me han enviado una invitación para un nuevo congreso, que es un congreso sobre la ambigüedad. Y que me han dicho que me matarán si no voy. Y que coincide con la invitación que van a hacerme para el Salón del Libro de París para representar a Barcelona, a la que acudirán posiblemente escritores en castellano, residentes en Barcelona. Y hoy ha contestado: no puedo ir, lo siento, tengo un congreso sobre la ambigüedad. Es una coartada perfecta, pero es que además es la verdad. Así es mi vida, además, porque llegan cosas a veces como un congreso sobre la ambigüedad perfectas, y también en la Suiza alemana. Pues me habían invitado, cuando escribía El mal de Montano, a un congreso en lo alto de una montaña. De ahí que encontrar el final por ahí. En una montaña suiza. Se sabe que en Alemania y en Suiza las montañas son importantes. Me dijeron: tendrás que hablar a las 12 de la noche en lo alto de la montaña tal. Para ir tienes que ir primero en un avión, luego en un tren y luego en un autobús y subir a la montaña. Y a las 12 de la noche harás tu conferencia. Entonces yo me imaginé que se dormía allí en tiendas de campaña. Me imaginé que había fogatas y hogueras.
me imaginé que cantaban cantos wagnerianos y que estaba lleno de nazis. Y pensé, bueno, voy a ir porque necesito un final para El mal de Montano. Y pensé en ir. Luego pensé, demasiados trenes, autobuses, voy a imaginarlo, que es más sencillo para mí. Y escribí la historia de que viajaba a esta montaña, me encontraba con un grupo nazi, me encontraba con unas hogueras, unas fogatas, cantaban cantos wagnerianos, y me encontraba solo entre escritores alemanes, todos muertos. Esto es lo que conté. Bueno, al cabo publiqué El mal de Montano y al cabo de un año me encontré un escritor de Huesca, en Huesca, que me dijo, leí tu libro. Por cierto, a mí una vez me invitaron a ese festival en la Suiza alemana. Y le dije, ¿y qué? Y dijo, pues que los hoteles son de 5 estrellas, que no hay alemanes muertos ni nazis, y a las 12 de la noche se lee en un sitio cerrado. Y bueno, pues hice bien en no ir porque en la novela es más imaginativo. Y de ahí el final de la montaña. El final es este. Pero, por lo que veo, perdona un segundo, Enrique, que a ti la realidad te persigue para que la conviertas en ficción, ¿no? Que es una frase que yo creo que te había oído en alguna ocasión. Cuando no la busco, si la busco, desde luego no la encuentro seguro, no pasa nada. Si estoy despistado, inmediatamente a algo me recuerda a mis ficciones, pero tiene que ser por sorpresa. Por ejemplo, me despedí de unos amigos que me habían invitado a San Sebastián hace muchos años, hace unos 10 años, y me dijeron, ¿te ha pasado algo raro? Porque yo decía que me pasaban cosas raras. Y dije, no, porque la verdad es que los 3 días de la conferencia que había dado, no había pasado nada raro. Y bueno, pues adiós, se despidieron, y en cuanto dejé de verlos a ellos, entré en un bar del aeropuerto de San Sebastián donde había una especie de orfeón de Donostiarra, es decir, de personas que estaban cantando enormemente alto y que cogían una máquina de tabaco y la elevaban. Y que eran bastante fuertes y que a mi entender estaban bastante borrachos. No me importó, pero luego sí me importó cuando subieron al avión. No era un orfeón de Donostiarra, era un equipo de rugby completamente borracho. Y tardé 4 horas en salir de San Sebastián porque tuvo que venir refuerzos de la Guardia Civil y de la Ertzaintza para acabar con ellos. A los amigos que me había encontrado, que me habían preguntado aquello, un día les dije, ¿te acordáis que me preguntasteis? Pues nada más idos, había un equipo de rugby entero. Esta es las cosas que ocurren. Alguien dice, no es que te ocurran cosas raras, sino que tu punto de vista es raro. A otros les pasa esto y no les pasa nada. Yo digo, bueno, pero a mí, yo si veo un equipo de rugby borracho durante 4 horas que han hecho una llave de judo a la azafata, tengo que necesariamente contarlo. Y me parece raro. No hace mucho salí a la calle después de 2 días de estar encerrado escribiendo un relato. Salí a la calle, hacía 2 días que no tenía contacto con la calle, y al ir a cruzar como peatón la calle, un señor a mi lado me dijo, ¿usted entiende la filosofía? Me dijo directamente. A lo que yo le dije, usted me pregunta esto porque sabe que escribo. Me dijo, no sabía que escribía. Entonces le dije, bueno, pues mire usted, la filosofía sí que se entiende, aunque parezca que no. Habla de los mismos temas de los que hablamos siempre, del amor, de la muerte, del paso del tiempo, con diferentes prismas, diferentes maneras de verla, y en realidad se puede entender perfectamente, si uno presta un poco más de atención o algo así, ¿no? Me dijo, muchas gracias por la información, y siguió. Esto lo cuento porque, entre otras cosas, porque pensé que era un personaje de un relato mío, ¿no? Que todavía, en realidad, no había abandonado el estudio de trabajo. ¿Cómo ocurre todo esto? Pues quizás porque en una época, sobre todo, y seguramente todavía está en mí esto, quería escribir y andaba loco por encontrar historias. Y yo creo que esto es lo que pasaba, que había como una especie, y hay todavía, un afán de narrar. Y
en realidad yo pensaba que tampoco había nada mucho para narrar. Todo estaba narrado, quizás. Y en la búsqueda y afán de encontrar historias, las historias han salido a mi encuentro. Y al final, digamos, la realidad se va pareciendo a mis libros, o viceversa. Y si tengo que decirlo en serio, pienso que la gente dice cosas muy raras. Es decir, normalmente yo escucho cosas muy raras, sinceramente. Y las incorporo a lo que escribo, evidentemente. Tengo un cuento que se llama La Modestia, que está en Exploradores del Abismo, donde cuento todo lo que oigo cuando espío los autobuses de Barcelona, ¿no? Y la cantidad de cosas que oigo que me parecen extrañas, pues es una infinidad. No hace mucho escuché 2 mujeres que iban detrás sentadas de mí, a las que no había visto, pero que una dijo la otra, ni del francés ni del inglés me acuerdo ya, pero en cambio del suajili me acuerdo perfectamente. Entonces, ante esto, sinceramente, tomé nota, pensé que era para poderlo escribirlo, me giré y vi pues que todo tenía una explicación. Es decir, eran 2 monjas, ¿no? Pero bueno, me pareció rara la frase y me lo sigo pareciendo. Sí, había una palabra mi pregunta... mi pregunta quizás no tenga mucho que ver con la literatura, pero en todo el tiempo me estuvo asombrando, digamos, su cuento, su vida, su manera, ¿no? Y sus rarezas que dice, su manera de mirar la vida. Entonces aquí al final de esto que tenemos aquí, de esta hojita, en El mal de Montano, al final dice: y es que quiero saber si cuando estoy solo no estoy. Entonces, no sé si será apropiada la pregunta, pero es que verdaderamente cuando está solo, ¿sabe si está? Me parece que eres usted también ahí el escritor. Es que esto parte de una frase de Maurice Blanchot, el escritor francés, que él dice: cuando estoy solo no estoy. Que utilicé de cita para un libro anterior y aquí la utilizo para algo que escribo. Bueno, pero está claro, ¿no? Cuando estoy solo no estoy, es decir, no estoy para nadie porque nadie me ve. Bueno, yo no me refería que luego de todas frases que inventa, que no se sabe si son ciertas, no son ciertas, que digamos es como, según mi observación, un poco, no me sale la palabra exacta, y voy a ser exagerada diciendo esquizofrenia, no me sale la palabra exacta, no. Pero verdaderamente cuando se encuentra a sí mismo, ¿o cómo se las arregla? Es que no entiendo la pregunta ahora. ¿Qué pregunta? No, bueno, la esquizofrenia sirve para escribir, evidentemente, pero no soy un caso clínico en este sentido. Ya lo he pensado a veces, es decir, pero no. Sí, ahí hay otra palabra pedida. Breves, por favor, para... Buenas tardes y gracias por venir aquí a Coruña. Me ha interesado muchísimo lo que ha contado usted sobre su tercera etapa como escritor y como ser humano, y quería que nos contara algo más sobre eso, ¿no? De qué manera la literatura o la ficción le piensa usted que le va a servir para encontrar esa verdad o esas verdades, ¿no? Es un proceso que me interesa mucho también a mí como ser humano y también como poeta. Aprovecho como los periodistas para hacer una pregunta múltiple como en las ruedas de prensa, pero que están unidas con esta, ¿no? ¿En qué sentido, qué cosas, digamos, le reprocha el Vilamatas de esta etapa, en ese sentido, de esa búsqueda de la verdad, al joven Vilamatas, ¿no?, del que hablaba usted? Me gustaría saber también, que está unido a esto, si en esta etapa no se tiene de alguna manera la sensación, y tiene que ver también con el silencio que hablábamos de dejar de escribir, de que la literatura de alguna manera a veces nos
nos roba tiempo, ¿no? Le dedicamos un tiempo a la literatura, a leer, a escribir, que podíamos dedicarlo a avanzar por ese camino del conocimiento y de la verdad. Y la última pregunta unida a esa es si cree usted que la poesía y la narrativa o la literatura son caminos distintos en esa profundización de la verdad. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. La primera y la cuarta se pueden unir para mí, para la respuesta, porque poesía y narrativa, para mí, la poesía y la narrativa eliminan, en cierta forma, la ironía, un poco. Y entonces, la ironía narrativa. Y lo que busco en la tercera etapa, digamos, es lo que se ha llamado como tópico el brillo de la autenticidad. Me encanta cuando se cuentan historias que en el fondo tienen un fondo, digamos, religioso, sin ser religioso. Es decir, un fondo moral en el que se establecen unos parámetros de tipo moral, de conducta, en los que clásicos en el fondo, ¿no? Entonces, es un problema en el que me encuentro. Es decir, porque mi aspiración va hacia la... Se fue la... Aspiro mucho a unir poesía y narrativa. De hecho, lo he hecho en ocasiones, al final del mismo El mal de Montano, al final de otro, en algunos momentos. Pero esa aspiración choca con lo que he contado antes de la frase Corintellado, es decir, choca con que no puedo actuar como un naif, y la poesía parece que está demasiado cargada de autenticidad para el narrador. Y de ahí que no está resuelto para nada este dilema que usted plantea. No está nada resuelto, porque por un lado me encantaría realmente unir poesía y narrativa, y por otro dudo de que sea lo más adecuado, porque quita un poco el fondo irónico. No sé qué piensa usted de esto. Sobreentiendo entonces que para usted la poesía es una vía de conocimiento de la verdad mayor que la narrativa. Está más alta, sí, posiblemente. Pero sí, auténticas, según usted. Sí, lo que ocurre es que realmente hay diferencias, sí, entre narrativa y poesía, pienso. ¿Y cómo piensa que me interesa de verdad muchísimo? Lo digo porque este proceso la narrativa, por ejemplo, a veces la he mezclado con filosofía mínimamente, y se resiente mucho si se vuelve filosofía. Es decir, la narrativa en realidad tiene que narrar, de ahí que sea muy complicada la combinación. Narrativa con poesía, narrativa con filosofía, narrativa con ensayo también es complicado, se ha de medir mucho. Y narrativa con poesía, bueno, es que en realidad esto, a ver, admiro a narradores, por hablar de narradores españoles, Juan Marsé, que no mezcla, se dedica solo a narrar, y lo hace muy bien. Lo que pasa es que yo no puedo caer en esto porque necesito inyectar pensamiento, y quizás me equivoque al hacerlo, pero necesito inyectar reflexión a lo que escribo, a lo que narro. ¿Y cómo vislumbra entonces ese proceso de la tercera etapa? Porque para mí está unida a lo del silencio, ¿no? Yo cuando leía el otro día entrevistas con Roth sobre este tema, a mí siempre me viene la misma idea, ¿no? Siempre pienso, ha llegado al punto en que sabe que ha escrito todo lo que tenía que decir, y ante el temor a la muerte y sabiendo que le queda poco tiempo de vida, lo que va a hacer es dedicar ese tiempo a la búsqueda de la verdad. Entonces, me ha sorprendido muchísimo lo que ha dicho. No lo digo como crítica, es que me interesa mucho como ser humano y como escritor lo que ha dicho. ¿Y cómo lo vislumbra usted ese proceso? Un poco con lo que estoy respondiendo, porque precisamente quizás de lo que esté escribiendo actualmente sea este planteamiento de dudas porque digamos, a estas preguntas que me ha hecho no he contestado con la ironía ni he salido con escapismo. ¿Por qué? Pues porque precisamente estoy interesado en este tipo de etapa, pero estoy buscando, simplemente. Y incluso me ayuda a lo que me dice. En cuanto a cómo veo al joven Vilamatas, lo veo con admiración. Ya me gustaría
tener la frescura que tenía el principiante. Pero es imposible. Nadie vuelve a ser el que era. Y nadie vuelve a ser alguien fresco, salvo que esté loco, ¿no? Bueno, loco, que crea que está fresco y es imposible, ¿no? Y en cuanto al robo del tiempo, sí es un problema que es a cierta edad, pero ya hace años de esto, uno se pregunta qué hace en su casa una tarde entera para escribir una sola frase, ¿no? ¿Cómo es posible que se pase 5 horas para hacer la frase y aquello de famoso de Oscar Wilde, que estuvo horas para poner una coma en una frase y luego la quitó al caer la tarde, ¿no? Es una manera, dice, como una persona adulta puede perder el tiempo tantas horas para una frase mejor hecha que la que había escrito, pensando en unos lectores hipotéticos, hasta qué punto eso merece la pena o no. Hay un título de Onetti que creo que es Cuando ya no importe, o Cuando ya no importa, que va por ahí también. En realidad, sí, con el tiempo de literatura, de repente pasa a un plano ínfimo según qué situaciones de la vida. Situaciones más difíciles, porque la vida se complica más, yo creo, con el tiempo. Y en esas situaciones la literatura, digamos, no cumple ningún papel en ningún sentido. Se borra por completo, incluso para el que es un fanático de la lectura y de este mundo literario en el que encuentra espacio para el pensamiento y para leer a los otros. Incluso en ese momento no sirve para nada y se borra. Por lo tanto, efectivamente, la pregunta del robo del tiempo no está solucionada tampoco, porque es algo que uno se va preguntando siempre. También es cierto que hay momentos extraordinarios, felices, escribiendo. Leía ayer a Lars Ayer, que es un escritor americano, inglés creo que es, joven, que decía que había conseguido escribir un artículo, un ensayo que ha sido bastante comentado, un ensayo se llama Desnudo en la bañera, contemplando el abismo. Bueno, en este ensayo le han preguntado cómo es que ha hecho este ensayo, que le ha salido muy bien, porque hay cosas polémicas, pero que es interesante sobre la ficción en el mundo de hoy. Y él ha dicho porque se acordaba mucho de una cosa que a mí me pasa también. Yo también me acuerdo mucho de algo que dice Samuel Beckett, que aparece en Dublinesca. Beckett dice que un día había escrito ya varios libros, había una tempestad enorme, llegó a un embarcadero y la tormenta y la tempestad le crearon un espíritu de ánimo diferente y descubrió que todo lo que había escrito hasta entonces y todo lo que había hecho en la vida hasta entonces no era verdadero, no era él, que él no escribía como él, no escribía con su estilo. Y a partir de ahí, ¿qué libro cuenta eso, Beckett? Es que no me acuerdo. No, lo dice, lo he leído en su biografía. Él siempre habla de un momento epifánico. No lo sabía. En el que él es cuando escribió Molloy. Es decir, admiraba a Joyce, admiraba a autores, encontró su voz, encontró exactamente su voz. A partir de este momento epifánico en el que comprendió que era mejor que escribiera tonterías, pero que fueran suyas. Esto es un poco lo que dice este joven escritor americano, inglés, Lars Ayer. Que diciendo bobadas, pero que eran muy suyas. A veces cuando hablamos tan coloquialmente, diciendo cosas que no suenan inteligentes, decimos cosas interesantes porque son verdaderas, porque son íntimamente nuestras, que creemos en ellas. Y de esta forma también se avanza en lo que se escribe. Yo estas frases las encuentro a veces en medio de toda la ola de citas falsas, inventadas, en medio de tanta ficción y de tanto encuentro que ahí puedo colar, cuando ya tengo escrito todo un párrafo inmenso, puedo colar algo que es mío de verdad. Y ese es un momento de satisfacción enorme que compensa los momentos en los que uno se pregunta para qué estar toda una tarde intentando poner una coma o quitarla a una frase. Gracias. Sí. Hola, buenas noches. Quería preguntarle, me ha sorprendido. Bueno, alto y breve, por favor, sí. Tenía 3 o 4 preguntas que ya las aparcadas porque lo que me ha sorprendido es lo que acaba de decir ahora. ¿Realmente usted cree que escribe, cuando escribe para el lector, para quitar o poner una coma, o escribe para usted? Con el tiempo he aprendido a escribir para el lector, es decir, a intentar ser legible.
sin renunciar a mis principios. Empecé dando la espalda al lector, asesinándolo, porque mi segundo libro provocaba la muerte de quien lo leía. Pero después, con el tiempo, me ha parecido muy importante saber que la escritura es como es evidente, un medio de comunicación. Se ha juntado aquí a las risas con la tragedia, pero es lo habitual en la vida. Primero se inventó la tragedia, después la comedia. Pero ¿Y escribe entonces pensando en la persona que lo va a leer? No, en una persona no. ¿En un público en general? A veces he intentado escribir para una persona y me ha salido fatal, enseguida. No, escribo según creo que tengo que escribir, intentando hacerlo lo mejor posible para que luego comunique eso con lectores interesados en aquello. En otras ocasiones, he encontrado en la calle a alguien que me ha dicho: me gustó mucho la página tal de tal libro tuyo. Entonces he ido corriendo a casa para leer esa página. Pero para leerla como la había leído él, para comprender por qué le ha podido gustar a esa persona. Ya nada más empezar a leerla, como el que la leía era yo, nunca conseguí averiguar por qué le había interesado a esa persona aquella página, porque no era posible. Todos los lectores son distintos, además. Por eso me parece complicado escribir pensando en el que lee. No, escribo pensando que aquello me interesa a mí, pero que seguramente puede interesar a otros, si me interesa a mí. Antes, al principio, cuando hizo su entrada, dijo que había 10 personas, escritores actuales, que usted consideraba que pasarían al futuro como ha llegado, por ejemplo, un Cervantes. ¿Podría decirnos...? No, nombres ahora, una lista, perdón, pero no. No, una lista no. Alguien que a usted le llene cuando lo lee. No pretendo que me dé 10 nombres, simplemente alguien que realmente... Bueno, el que ya he nombrado, porque Coetzee, el autor de Desgracia, Disgrace. El autor de Desgracia, el autor premio Nobel. Bueno, es un autor importantísimo. Con creo que quizás con los otros ya me arriesgaría más, pero en este caso nombro a uno. Pero sí cae, sí. Naturalmente que sí. Quiere decir que no estamos tan mal actualmente en comparación con otras épocas, que a veces se tiende a pensar esto. Sí, vamos a ver, una pregunta que desde la perspectiva de fuera, aquí la mayor parte de la gente son profesores, hay también escritores, hay personas que participan en talleres literarios. Una de las cosas que más enigmática, de alguna manera, u opaca, resulta desde fuera, es el proceso de creación interna de las obras. Y aunque evidentemente cada una será distinta, es algo que le interesa mucho al receptor y sobre todo también cuando tiene que explicar después los procesos de obras. En este sentido, ¿qué nos podrías aportar de tu cocina interior, del proceso de tus obras, sabiendo, como sabemos muchas veces, que es entrar en un bosque en el que uno no sabe lo que va a pasar? Claro. Se organiza a través de los meses. Se va cuajando una idea, se va creando unos personajes o unas ideas que estarán en el libro, se va planeando cuál será la atmósfera del libro, o sea, organizando mentalmente, después se toman muchas notas de esas no van a servir después, pero otras sí, se toman notas en los lugares, en cualquier sitio, se piensa en la novela y luego llega el momento de empezarla y se tiene, a ser posible, un programado lo que va a ser. Naturalmente, en cuanto se empieza a escribir, todo ese programa se va rompiendo porque lo rompen las propias palabras, no los personajes ni las ideas, sino las propias palabras te conducen a otro lugar que no esperabas. Es como en la vida esto. Y esas palabras deciden casi el párrafo siguiente y te llevan a un lugar que no conocías y muchas veces sorprendente. Se escribe de esta forma. Escribir una novela ocupa mucho espacio de tiempo en la vida y es un trabajo seriamente difícil, realmente, por otra parte. Pero es curioso para el que escribe ver cómo, adentrándose en la escritura de la novela, algunas de las ideas que están en ella, que son un poco el eje posiblemente de
de la historia o de lo que se quiere contar comunican entre ellas. Ver que lo más interesante de lo que se ha escrito, aunque parezca diferente, se comunica. Por sí solo, todo en el fondo está relacionado. Y ver esa conexión entre una página y otra hace que poco a poco vaya cuajando la novela que se va haciendo, que no se hace en 4 días, que hay otro sistema que es escribir un borrador, dejar que el borrador de arriba abajo, terminar un borrador de 100 páginas, de 200, dejando que vaya fluyendo libremente lo que está dentro tuyo que no sabías en muchas ocasiones, permitiendo todas las sorpresas y cosas extrañas que no esperabas que se te ocurren, y no queriendo, y no hacer porque sean raras, no colocarlas, sino lo contrario, colocarlas todas, llegar al final del borrador, después actuar como aquello que dice Lobo Antunes, el escritor portugués: en el borrador está ya todo, no busques más porque allí está todo lo tuyo. La historia está allí y no hace falta ya que busques otra palabra fuera de allí. Encontrarás en el borrador todo, pero lo tienes que reconstruir, organizar, montar, como habías querido montarlo al principio de la novela, pero no lo habías hecho. Ahora ya la tienes en forma de borrador y la puedes empezar a reorganizar. Normalmente mis libros empiezan de una manera que no empezaban en el borrador. Todo se reconstruye, pero ya tienes el material. Esa es una parte más divertida de trabajo, porque no está tan ligado a la creación, sino a la organización del trabajo. Ya está hecho el trabajo más duro, que es el de creativo. Hay quien dice que es un trabajo en el que se surfeas, de surfing, ¿no? Surfeas porque ya tienes hecho, en realidad ya sabes lo que es el libro. Pero también tengo que decir que las novelas hay que empezarlas bien. Me refiero a que si tú empiezas mal una novela, luego tendrás muchas complicaciones y cada vez será peor. Es decir, que se ha de empezar con mucho espacio de tiempo, con mucho organizándose de forma que uno sepa que ha empezado bien, porque de lo contrario se empeñará en algo que no va a ir bien si no lo ha empezado bien. Enrique, te quería preguntar un poco por tu relación con el cine. No sé, que tu primera etapa estuvo muy influenciada por el cine, ¿no? Estuviste en diversos medios, dirigiste algún cortometraje. Incluso yo creo que leí en alguna vez que hablando de las circunstancias que pudieron influir en que tú fueses escritor, etcétera, que serían muchas y muy variadas, comentas que hubo algún momento importante, como fue, por ejemplo, cuando vistes una película de Antonioni, que no recuerdo exactamente qué película es, protagonizada por La Noche, ¿no? Me parece, sí. Y lo comentas alguna vez así como un momento muy revelador, ¿no? Ocurre que cuando empecé a ser entrevistado me preguntaban que por qué escribía, y entonces cada vez inventaba una cosa distinta. Porque cómo sé yo por qué escribo, sino no hay un solo hecho por el cual te lleva a escribir. Entonces siempre había una cosa diferente y decidí pues adoptar una respuesta única que era por La Noche de Antonioni, que es verdad que influyó en mi decisión de escribir, porque yo no sabía entonces que para ser escritor, porque era lo que yo quería, ser escritor como el personaje de La Noche de Antonioni, Marcello Mastroianni, pero no sabía que para escribir para ser escritor había que escribir, que es lo que no sabía. Y en La Noche de Antonioni lo que yo quería era ser escritor, como el escritor que incorporaba, que precisamente se llamaba Pontano en la película, que era Mastroianni, que estaba casado con Jean Moreau y que estaba fastidiado porque aquel día presentaba un libro suyo en Milán y decía que qué fastidio tener que ir ahora a presentar este libro. Yo pensaba, pero sería fantástico esta noche presentar un libro mío y ser tan guapo como Mastroianni y tener una mujer como Jean Moreau. Entonces, la combinación de las tres cosas, tener un libro hecho, una mujer como aquella que yo no tenía y ser como Mastroianni, que tampoco lo era, surgió algo parecido a las ganas de ser escritor. Lo que pasa es que después, cuando empecé a escribir, no sabía que para ser escritor había que escribir. Y no solamente escribir, sino escribir muy bien. No bastaba con escribir bien.
que cuando escribías muy bien tampoco eras nada ni nadie te hacía caso. Tenías que ser mucho más que escribir muy bien, tenías que ser originalísimo. Y no servía tampoco, tenías que ser un genio. Y ni siquiera siendo un genio podías quedarte tranquilo porque tampoco te aceptaban que lo fueras, etcétera. Por lo tanto, me metí en un lío grandioso por ver esta película, creo. Lo curioso es que la vida da muchas vueltas, porque en realidad una tarde, ahora pues, no sé, unos 10, 12 años, estaba en Milán para presentar El mal de Montano. Y en italiano, ¿no? Yo tenía que ir al Instituto Cervantes y pensé, qué fastidio tener que ahora ir a presentar este libro. Estaba más entusiasmado con otra cosa en Milán. Y me di cuenta de que había caído en la historia que yo había deseado. Es decir, era un escritor en Milán que encontraba fastidioso tener que ir y además tenía una mujer que se parecía a Jean Moreau, o sea que todo era igual. Entonces esta es una lección de vida, porque hay que ir con muchísimo cuidado con lo que deseas, porque lo vas a conseguir. Es decir, lo que me parecía inalcanzable aquel día cuando vi La noche, luego me parecía simplemente un fastidio en realidad tener que... Y estaba en la ciudad de Milán. Y de esto me di cuenta cuando estaba contando esta historia en Milán, porque me di cuenta de que estaba en Milán y era misma clavado a lo que había deseado. Y eso se dice mucho, ¿no? Cuidado con lo que deseas, porque lo que quieres ser lo serás. Sí. Antes sugirió la tendencia comercial de las editoriales y la forma de acomodarse del lector hacia eso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene usted esperanza con nuevas promesas en literatura en castellano? ¿Cree que hay gente que va a destacar, que va a haber una renovación? ¿Sigue de cerca a otros noveles? No sé el futuro, pero pienso que sí. Yo tengo esperanza incluso en que un día exista una ciudad culta, mucho más culta que la Viena de la Viena de Hofmannsthal, ¿no? Y de Freud y de compañía, de Canetti y todo lo demás. Es decir, tengo esperanza de que haya renacimientos en la historia de la humanidad. Yo creo que seguramente se producirán, pero que creo que hay que pensar siempre en la imagen de que es posible todo. Y por lo tanto, naturalmente, que pienso que puede ser. También es cierto que la condición humana no ha variado nunca, jamás, y que la barbarie también está ahí para repetir la historia. Ese es el problema máximo, que se ahoga, digamos, a las élites intelectuales, a las élites que piensan, a cualquiera que destaca, y eso ha sido siempre. Y los ejemplos son muy recientes. Sí, bueno, ya no nos va quedando mucho tiempo porque Vilamatas tiene que viajar hoy de noche en el avión, tiene que retornar. Hay una cuestión que antes se tocó y que yo creo que es muy importante, es decir, hay escritores que son importantes como escritores y hay escritores que luego, digamos, trascienden su obra en otros aspectos, incluso culturales. Y es evidente que en tu obra hay un filón muy importante de una serie de escritores que son muy importantes, pero que en el discurso cultural español, por lo menos, e incluso también a lo mejor latinoamericano, no ocupaban una centralidad que tú contribuiste a lograr, yo creo. El caso un poco de Robert Walser, de Musil, es decir, hay una serie de escritores muy importantes que realmente muchos lectores ni les sonaban o les suenan y que realmente una vez que leen tus obras esa gente acude ahí. Es decir, en ese sentido yo creo que hay que alabar ese pulso cosmopolita en el más noble sentido, universalista, internacional y con registros absolutamente decisivos de la cultura contemporánea y europea, y no solo europea, pero europea mucho. Entonces era un poco, si te apetece, contarnos un poco sobre todo de estas figuras que tú más admiras y que citas con más frecuencia. ¿En qué sentido los aconsejarías y por qué les encuentras esa dimensión canónica y tanto te han interesado también? Bueno, entre el grupo amplio, digamos, de lectores que hay de mis libros,
hay un tipo de lector que los lee únicamente para encontrar nombres de otros autores. La primera vez que alguien me dijo en la terraza de un bar, te agradezco que me hayas hecho conocer a tal autor, pensé, y nada más. Bueno, después con el tiempo creo que es maravilloso que sea así, es decir, porque es un tipo de lector que en el fondo, ¿cómo leía yo cuando tenía 17 años? Leía a Sartre y me enteraba de que existía Baudelaire, ¿no? O Flaubert. Entonces me iba a comprar el libro de Flaubert. Y por lo tanto, cuando me encuentro con tantos lectores que me agradecen haber descubierto un autor en alguno de mis libros, pienso que no está nada mal, porque me doy cuenta también que yo cubro un vacío cultural que existe ahora, que no existía cuando yo era joven. Ahí tenemos al escritor como depositario de la memoria cultural, ¿no? Y no es mi voluntad ser depositario de la memoria cultural, pero cumplo con este papel también. Me doy cuenta de que la información que llega a los lectores de hoy es muy inferior a la que teníamos en épocas peores políticamente hablando, donde había una información que llegaba subterránea, pero que nos permitía llegar con más facilidad a los autores, porque se lee así. Es decir, me acuerdo que Fernando Savater contó que a su hijo Amador no le quiso recomendar ningún libro porque le dijo, tienes que descubrirlos por tu cuenta. Pero por tu cuenta significa que un libro te lleva a otro. Un libro te da la pista de otro autor y así se empieza a leer. Al que le interesa leer, desde luego va encontrando los autores a través de los libros que lee. De modo que esta función, que no me había propuesto, pero que me parece interesante. Normalmente el autor se me agradece, porque la frase empieza diciendo, vengo a decirle que le agradezco, y cuando me dicen vengo a decirle que le agradezco, ya sé que me va a decir, le agradezco que me hubiera dado a leer a Robert Balzer. ¿Por qué? Pues no lo sé. Esto sí que no lo sé, porque como no viene de mí, es difícil que sepa por qué coincide tantas personas en agradecer un autor, no otros. Me agradecen algunos otros autores, pero el caso de Balzer es especialmente extraño. ¿Por qué? Porque Robert Balzer es un escritor extraordinario, por un lado, por el otro, de una sencillez aparentemente aplastante. Es decir, que de repente alcanza a todos los lectores. Y lo extraño es que siendo tan sencillo y tan comercial, porque es que todo lo que se dice él se entiende a la perfección, de tan sencilla que es su alma, por un lado, aunque sea tan compleja, ¿cómo es posible que ese autor no lo lea todo el mundo, ¿no? Y por eso, quizás, ahí he acertado de pleno, porque es un autor que realmente reúne todas las condiciones para todo el mundo, además. Tanto las condiciones de gran escritor como de sencillez. Y lo extraño es que no sea un autor popular. Pero bueno, está bien que no lo sea también. También forma parte de la forma de ser que tenía él, ¿no? Que siempre quería retirarse y que no lo vieran. Sí, que acabó en un psiquiátrico muchísimos años y muerto en la nieve, ¿no? Estuvo 27 años en un psiquiátrico, 27 no, más, ¿no? No, igual que Hölderlin. Era un psiquiatra, otra vez vuelve a la Suiza alemana, en Herisau, cerrado en un psiquiátrico, en este caso por esquizofrenia leve, porque era una esquizofrenia que nunca creó ningún problema a lo largo de 27 años. Hasta el punto de que en realidad, si hubiera sido esquizofrénico en la actualidad, le habrían dejado volver a su casa. Lo que ocurre es que no tenía medios económicos y prefería estar allí. Yo fui a Herisau y me entrevisté con el jefe de psiquiatría del manicomio, actualmente el jefe de psiquiatría actual, porque él murió en el 57, para escribir la segunda parte de mi novela Doctor Pastavento. Y no sé alemán, pero me acompañó una amiga alemana que le propuso al director psiquiatra que yo fuera internado en el psiquiátrico para continuar mi novela. Como no sé alemán, lo único que oía era las constantes negativas del director del psiquiátrico, que decía niet o algo así. No, dijo no muchas veces. Y finalmente, cuando nos despedimos, a última hora, después de todo lo que le dije, dijo que tal vez se lo pensaría en internarme. Pero mi idea era simplemente colocarme en el papel de Walser y saber qué pasaba allí para saber cómo continuaba mi libro, cosa que me impidió el director psiquiátrico.
Todo esto está en la obra Doctor Pasamento, que os la aconsejamos, que es una de las espléndidas, de las mejores obras de Enrique Vilamatas. ¿Cómo estamos de ahora, Javier? Yo creo que tenemos que terminar ya. No sé, quedan muchas preguntas, pero bueno, está bien que quedan muchas preguntas en el tintero porque así podemos invitarlo otra vez. Muchísimas gracias a Enrique Vilamatas por estar hoy con nosotros, a todos vosotros. Ahora tenemos un rato porque alguna persona me dijo que quería que Enrique le firmase un libro. Tenemos 15 minutos o así para eso. Agradecerle su estancia hoy con nosotros y que no lo hizo al principio también. Quería agradecerle a la editorial SM que nos haya regalado todos esos libros y todas las bolsas para meterlos porque ha sido un detalle de ellos. Muchísimas gracias. No sé si está aquí Ramón o ya se ha marchado, pero no lo hizo al principio. Y hasta el próximo día a todos. Gracias.